en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos para darte la honra, la gloria y la adoración solamente a ti, Padre. Pedimos que tu Santo Espíritu hoy nos dé tu bendición y que cada familia pueda conseguir lo que ha venido a buscar delante de tu presencia. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, muy buenos días. Queremos dar la bienvenida a cada uno de nuestros miembros de iglesia que está en esta mañana acompañándonos aquí en este sábado, el mes de noviembre, un día muy bonito, muy soleado, donde la temperatura de frío no está frío, así que es un día muy agradable para nosotros poder disfrutar de este hermoso sábado en compañía de nuestro Dios. Pero no queremos dejar de pasar sin antes de dar la bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana. Aquí veo una persona que está al lado de nuestra hermana. ¿Podría decir su nombre, por favor? Cecilia García. Cecilia García, muy bienvenida aquí a nuestra iglesia Ágape. Le damos una cordial bienvenida. Bienvenida. Un gusto tenerla aquí con nosotros en esta mañana. También a nuestra mamá de nuestro pecador, de nuestro hermano Eric también, y a la familia que está de Joana también con su niña hermosa que está esta mañana con nosotros acompañándonos. También nosotros no queremos dejar pasar también el saludo especial de aquellas personas que pueden ver este video a través del Facebook. Reciban un cordial bienvenida y que este tema de esta mañana les pueda ayudar para ustedes, cada una de nosotros, de las personas que ve este video y que puedan conocer más de las bendiciones de Dios. ¿Qué les parece si ahora en esta mañana buscamos en nuestros himnarios el himno número 492? Himno número 492, el cual vamos a cantar. Capítulo 24. Mateo capítulo 24,
29 al 31. En esta mañana queremos ver en Mateo 24, 29 al 31, dice: enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se levantarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, en esta mañana queremos nosotros ver si hay alguien en la congregación quiere dar algún testimonio o algún pedido que tenga especial para obtener una oración. Si hay alguien que tenga algún pedido en especial o quiera compartir algo, por favor déjenos saber para si tiene algún agradecimiento. Muy bien, dígame. Yo tengo un agradecimiento más que nada a Dios porque me ha permitido vivir un año más. Ya cumplí años. Le doy la honra y la gloria al Señor porque está aquí me ha traído. Y le doy gracias también por que mi niña está aquí conmigo. Ella viene desde México por veterario y pues nos está visitando. Sí, bien, muy bien. Pues, ¿qué más que agradecer cuando uno cumple un año más de vida? Y qué más que darle gracias a nuestro Creador que nos sigue dando vida día a día. Y qué bueno que también nos esté visitando pues su cuñada. Un placer tenerla aquí en la iglesia Ágape y que pues lleve este bonito recuerdo mientras esté aquí en su estadía. ¿Hay alguien más que quiera agradecer? Si no, pasamos entonces a ponernos de rodillas y vamos a tener la oración de esta mañana. Padre eterno, Señor, en esta mañana te queremos agradecer por todos los cuidados, por todas las bendiciones, Señor, que tú nos das. Porque quizás estemos atravesando momentos difíciles, quizás alguno de aquí no tiene trabajo, Señor, pero por lo menos gozamos con la vida, Señor, con la salud. Y a pesar de las situaciones difíciles, Señor, que quizás económicamente estemos atravesando, o que sepamos que alguien está atravesando, sabemos que confiamos en ti. Y que a través de las oraciones, Señor, tú cuidas de tus hijos, Señor, te cuidas de todas las personas que uno siempre pide, Señor, por nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Señor, te pedimos en forma especial por cada una de las personas que esta mañana nos visita aquí en tu iglesia. Gracias, Señor, por tener a nuestros hermanos de la iglesia Ágape aquí, Señor, porque tú los mantienes saludables, Señor, porque tú los cuidas, porque los tienes trabajando, Señor, y por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. El simple hecho de respirar, Señor, ya es una bendición que nosotros gozamos día a día. Te pedimos en forma especial por nuestro predicador, nuestro hermano Eric, Señor, que él pueda dar el mensaje esta mañana y que ese mensaje sea recitado por cada uno de los presentes, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Y te agradecemos por este hermoso día sábado que nos da, Señor, con un clima agradable, en el cual podemos disfrutar, Señor, de las bendiciones que tú nos das, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas, Señor, en especial nuestra hermana Ana Hernández, que tú la cuides, que se mejore, Señor, y algunas de las personas que hoy en esta mañana no nos pueden acompañar, que donde quiera que estén, Señor, tus ángeles los guarden y los cuiden y los protejan. Te agradecemos por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
cumplirá en el tiempo. Hola, Kilani. ¿Todo bien? Ah, qué bueno. Te he extrañado mucho. ¿Cómo van las cosas por ahí? Ah, genial. Me siento feliz. Ah, bueno. He estado estudiando mucho para las pruebas. Sí, tú sabes, ¿no? Sí, eso mismo. Ah, yo siempre quise ser del ejército brasileño. Sí, tenemos eso en las venas, ¿no? Nuestro padre era militar. Ah, sí, por supuesto. Él estaría muy feliz. Sí, es verdad. Ah, sí, tú sabes, no es fácil. Yo he hecho todas las pruebas y quedé entre los 10 primeros convocados en los últimos concursos, pero no es fácil. No, yo sé que tú y mamá están orando por mí. No, ahora estoy más enfocada, sigo estudiando, estoy mucho más concentrada y vamos a ver. Ah, espera, Luis llegó. Después hablamos. Un beso, sí, te amo, adiós. Hola, amor, ¿todo bien? ¿Todo bien, amor? Estaba conversando con mi hermana, ¿sabes? Hablando sobre las dificultades de pasar el concurso. Estaba mirando aquí en internet, 800 candidatos por vacante. No te preocupes por eso, amor. Por el modo en el que estás concentrada, con seguridad ese puesto va a ser tuyo. Ten esperanza. Confía en Dios que todo va a salir bien. Tú sabes que yo confío, amor. Yo oro todos los días por nosotros, por ese concurso. Dios conoce nuestras necesidades. Yo soy Kelviani Baeta y mi marido se llama Luis Enrique. Soy adventista del séptimo día y vivo actualmente en la ciudad de Río de Janeiro. Me gradué en farmacia y desde hace 2 años estoy intentando cumplir un sueño: ser farmacéutica del ejército brasileño. Siempre me gustaron los libros de Ellen White y en ese periodo de estudio un libro en especial tuvo bastante significado en mi vida: Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. En él, en la página 32, capítulo 4, al igual que en el caso de Daniel, en la misma proporción en que se desarrolla el carácter espiritual, aumentan las facultades intelectuales. En esa época, yo no estaba diezmando, porque no tenía trabajo y no tenía ingresos, pero entendí que debía devolver el diezmo de aquello que Dios me daba, y había algo muy precioso que yo recibía de Dios todos los días: la vida. Entonces, decidí sacar el diezmo de mi tiempo. Empecé a leer la Biblia y a orar por casi 2 horas cada día. Eso fue muy bueno para mí, porque descubrí algunas cosas muy sabias escritas en la palabra de Dios. Meditando sobre Daniel, también me di cuenta de la importancia de la alimentación en nuestra vida y cómo eso ayuda en nuestra capacidad intelectual. Dios nos dio orientaciones claras para el cuidado de la salud física, mental y espiritual. Cuando nosotros seguimos esas orientaciones, nuestro carácter se desarrolla para la gloria de Dios y podemos disfrutar de una renovada disposición para la vida. Mejora la capacidad intelectual y el vigor físico. Amor, y dime, ¿cómo ha sido para ti estar tanto tiempo sin consumir carne y azúcar? Al comienzo fue muy difícil. Pero para ayudarte en este régimen he podido ser firme. Hasta me estoy sintiendo de mucho mejor humor, incluso para trabajar. Allá en mi trabajo, mi capacidad de concentración mejoró bastante. ¿Y tú? Amor, yo también me siento de mejor humor, ¿sabes? El raciocinio también más rápido, más concentrada. Ha sido muy bueno cambiar la alimentación y ayunar todos esos sábados. Ah, amor, está en las manos de Dios, ¿no? Dios sabe todas las cosas. Después de 2 años y medio estudiando para el concurso del ejército brasileño, fui aprobada en el 2º lugar y hoy estoy hace 1 año y 3 meses trabajando en la unidad de salud militar aquí en Río de Janeiro. Dios sea alabado. Probad y ved. Y ahora los invito a adorar juntos a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Bien, esta mañana pues nuestros diáconos van a pasar en este momento por sus asientos recogiendo los diezmos y ofrendas.
Muy bien, ahora les pido que inclinen su rostro. Vamos a tener una oración especial por los diezmos y ofrendas. Padre, Señor, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por las bendiciones, y una forma como te agradecemos es devolviéndote la parte que te corresponde, Señor, a través de nuestros diezmos y ofrendas. Bendice, Señor, lo que queda en nuestras cuentas, en nuestros bolsillos, Señor, y aquellas personas que quizás no lo pueden hacer porque no tienen un trabajo, Señor, permite que consigan. O sabemos que tú, aunque cuidas a los pajarillos, Señor, que no siembran, Señor, ni cosechan, pero tú estás con ellos, Señor, tú los cuidas. De igual manera tú cuidas de nuestra vida, Señor, espiritual, económica, Señor, nuestra salud. Y te agradecemos por todas esas bendiciones, Señor, que nosotros lo vemos diariamente a través de nuestras semanas y a través de nuestra vida. Te agradecemos por este hermoso sábado que nos das, y gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a escuchar una parte especial que nos trae el señor Michael Ripo o Michelle. Feliz sábado. Creo que van a coincidir conmigo, y este es un momento muy solemne de la vida, y creo que si había un tiempo donde había que orar y orar sin cesar, es hoy. Amén. Si tú no tenías el hábito de orar o te costaba orar, las cosas están difíciles, así que necesitamos orar los unos por los otros, para la gloria y la honra de Dios. Aunque pruebas te hagan dudar.
dará las fuerzas si tú las pides hoy. Te dará las fuerzas si tú las pides hoy. Tal vez tu padre te dejó, tal vez tu hijo se alejó, la soledad a ti llegó, o inundado por depresión. Satanás te querrá azotar, su trabajo es verte fracasar, pero en Cristo tú puedes vencer si le entregas todo tu ser. Oraré por ti, rogando por un ángel que te guiará aunque haya oscuridad. Tienes que creer que a tu lado estará, te dará las fuerzas si tú las pides hoy. Te dará las fuerzas si tú las pides hoy. Oraré, yo oraré. Muy bien, agradecemos por esa hermosa alabanza de nuestro hermano Michel Report. Y en esta mañana pues queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Eric Portillo, que tiene el tema de este sábado. Así que bienvenido, hermano Eric, y pues dejamos el tiempo para usted. Gracias. Feliz sábado. Feliz sábado. Agradecido con Dios porque estoy otra vez acá con ustedes. Veo hermanos que la última vez no vi. Bienvenidos. Familia de atrás, bienvenidos. Bienvenidos a su nuevo hijo, hija, es hija, ¿verdad? Sí, bienvenido. Nuevo amigo, nuevo adventista del séptimo día. Aquí estamos, gracias a Dios, reunidos, que hemos podido venir. Esperamos que en Dios todo sea posible hoy. Esperamos que la necesidad que cada corazón ha traído delante de Dios pueda ser suplida por el Espíritu Santo. Siempre que predico digo de que nuestras reuniones, de no ser que el Espíritu Santo esté con nosotros, no tienen ningún valor. El valor de nuestras reuniones las da el Espíritu Santo. Es el que da el valor para que nuestra adoración sea completa, para que nuestra adoración sea aceptada delante de Dios. Yo le pido a cada uno de ustedes que presente sus corazones con humildad delante de Dios, que presente su vida entera como una ofrenda delante de Dios, que reconozca que delante de nosotros está el dueño y el rey de todo el universo, y que nosotros somos no solamente sus criaturas, sino sus hijos en Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Que Dios me lo bendiga hoy, la verdad. Deseo que cada uno de nosotros salga bendecido. El tema de esta mañana se llama Señales de los tiempos del fin. Señales de los tiempos del fin, y es del fin del mundo. Así es de que mucha gente se hace esta pregunta. No es la primera vez que se la han hecho. Muchas veces la gente tiene dudas con respecto a estas cosas, pero nosotros vamos a abrir hoy la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos instruya, nos enseñe. Yo voy a ir desarrollando el tema conforme ustedes vayan poniendo atención. Es probable que yo me alargue, pero si veo que alguno de ustedes cabecea, yo ahí le paro, no hay ningún problema. Porque me di cuenta que el tema estaba saliendo muy grande y pues la verdad yo tampoco quiero alcanzarlos, pero pues hay cosas que son importantes y que debemos de saberlas. Algunos ya las sabemos, pero es necesario volverlas a recalcar, o si hay algunas dudas que todavía no están claras, es menester que la palabra de Dios hable. Vamos a volver al texto que dimos, Mateo capítulo 24,
versículo 29, 30 y 31. Vamos a empezar ahí el estudio, la clase de esta mañana. Dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Inmediatamente, eso es Jesús hablando acá. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí, entre líneas, hay un tiempo. Ahí se ve, hay un tiempo del cual Jesucristo habla. El tiempo está metido ahí cuando dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O su versión dice enseguida. ¿Así dice su versión? Enseguida después de la tribulación de aquellos días. Primera pregunta para ustedes. La tribulación de la cual Jesús habló en ese versículo, ¿ya pasó o falta por venir? Solo para dar para ver, cómo está mi clase ahorita, cómo están los hermanos allá abajo, porque es que los apóstoles se acercaron a Jesús en el capítulo 24, se registra que los apóstoles se acercaron y dice: dinos qué señal hay de tu venida y del fin del mundo. Y cuando tú haces una pregunta, atentamente esperas la respuesta y con mente y corazón dispuesto a aceptar lo que Jesús está diciendo. Entonces, Jesús dice, enseguida después de la tribulación de aquellos días. Aquí hay un punto que tiene que ver con las señales de los tiempos del fin. Porque Jesús allí dio dos señales. Y yo quiero saber en qué momento sucedió estas señales. Y mi punto de partida es lo que Jesús dijo: después de la tribulación de aquellos días. Yo quiero saber hoy, en el 2020, si esa tribulación ya pasó o falta que pase. Yo necesito tener una fe y una enseñanza sólida en la palabra de Dios. Si creo que estoy viviendo los últimos días, yo quiero que la Biblia alumbre mi camino. Quiero ser un cristiano, un hijo de Dios en luz. El apóstol fue claro al decir: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. La venida de nuestro Señor Jesucristo, venga cuando venga, suceda cuando suceda, a los impíos y pecadores siempre los tomará desprevenidos. Para ellos, la venida de Jesucristo es como un ladrón en la noche. No para sus hijos, no para su iglesia. Para su iglesia Jesús no viene como un ladrón en la noche, porque su iglesia está previamente advertida por la palabra de Dios, especialmente por la profecía bíblica. Entonces, a la pregunta, ¿esta tribulación o persecución ya pasó o esperamos que pase? No, pues adventistas del séptimo día, la noticia y la respuesta es que ya pasó. Ok, para que convencerlos de esto, ahorita vamos a ojear más la Biblia. Jesús dijo, inmediatamente después de la persecución de aquellos días. ¿Hace cuánto tiempo dijo Jesús esas palabras? Hace aproximadamente, pongámosle 2000 años. Y Jesús les dijo aproximadamente por el año 31 de nuestra era, y estamos en el 2020, aproximadamente 2000 años lo dijo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver si esa persecución de la cual Jesús habló ya se cumplió o falta que cumplirse. Ahora bien, vamos a ver así. Dice así: habían dos señales, van a ver dos señales según. El sol se oscurecerá, la luna también dejará de dar su resplandor, y las potencias del cielo serán conmovidas. Y luego dice así Jesús: las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En el versículo 30 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre,
y todas las tribus o todas las naciones, dice algunas versiones, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús viene, dice, con poder y con gran gloria. Vamos a leer el libro de Apocalipsis ahorita, en el capítulo 6 y el versículo 12. Vamos a leer hasta el 17. Estas palabras que vamos a leer ahorita en el capítulo en Apocalipsis están relacionadas perfectamente con las palabras que Jesús dio de Mateo 24. Se relacionan. La una es complemento de la otra. Estas declaraciones se complementan, hacen ver el cuadro más amplio. Dice así, es Juan escribiendo: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En el Apocalipsis su estructura es así: 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, ¿sí? Entonces, como creemos que estamos viviendo en los tiempos del fin, y según creemos estamos viviendo en el período de la séptima iglesia, según también creemos el sexto sello ya fue roto. Ya las señales del sexto sello ya se cumplieron. Ahora bien, y todos los versículos que hemos leído al final terminan con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos anuncian que Jesucristo aparecerá después de estas señales. Vamos a leer un versículo bastante conocido por todos, porque nos es necesario citarlo precisamente ahorita. Y es Daniel 12:4. Yo sé que algunos tal vez se lo saben de memoria, pero me es preciso citar Daniel 12:4 ahorita. Y lo voy a hacer. Voy a citar el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, para las visitas, es un libro profético. Daniel habla acerca de cosas, de eventos que iban a suceder antes del fin del mundo. Si usted lee todo el capítulo 12 de Daniel, se va a dar cuenta que eso es cierto. Pero oiga lo que dice el capítulo 4, porque ahí hay el versículo 4, 12:4, porque hay una frase que nos interesa relacionado al tema. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se hará aumentada o se aumentará. El ángel habla a Daniel y el ángel le da una orden a Daniel. ¿Qué orden le da a Daniel? O sea, le dice el ángel a Daniel que su libro iba a estar sellado, pero se iba a desellar ¿cuándo? Ok, yo como hijo de Dios, que creo que estoy viviendo en los últimos días, necesito por la misma palabra de Dios saber cuándo es el tiempo del fin. Porque la Biblia no me va a dejar a oscuras, no me va a dejar a ciegas.
La Biblia tiene que tener señales para indicarme a mí cuándo su iglesia iba a entrar a ese periodo del tiempo del fin. Y por eso es que yo averiguo a través de la Biblia las señales que me dicen que estoy en el tiempo del fin. Nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Pues no lo creemos nomás así porque sí, porque creemos y ya. Debemos de demostrar bíblicamente que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora bien, Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Leamos Hechos 1:9 o 1:11 para demostrar que algo dijeron ellos antes. Hechos 1:11. Tenía bastante día de no predicar un sermón con tantos versículos bíblicos, pero ahora me tocó. Lo vamos a hacer. 1:11. Bueno, vamos a leer desde el 9 al 11. Dice ahí Lucas, escribiendo en el libro de Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, a Jesús, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó delante de sus ojos. Esto es el momento en que Jesús se va. Delante de su iglesia lo hace Jesús. Jesús se va a la vista de todos. Dice así. Lo ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, pues se iba su amado, ¿no? Si a usted la novia se le va y se le queda bien. Como el pastor dice que cuando iba a ver a la novia en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 40 años según lo que el pastor dice, 50 quizás, y en bus hacían eso. Cuando la novia se monta al bus en la parada del bus, se sienta en el sillón de atrás y limpia la ventana y le queda hasta el novio en la parada y hasta que el bus se cubre. ¿Sí? Pues aquí es el amor, Ella ama o él ama a su amado. Pues aquí está Jesús despidiéndose de su iglesia. Y entonces parece que Jesús se oculta, pero los apóstoles se quedan así todavía. La iglesia de Dios se queda así en ese momento. Y entonces, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales nosotros entendemos que son ángeles, los cuales les dijeron: Galileos, mejor digamos iglesia, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y por favor, hermanos, allá afuera hay mucha doctrina. Se le pudiera decir doctrina barata o doctrina light o doctrina diezmada, que no está concorde a la palabra completa desde el Génesis al Apocalipsis. Porque desde ya, cuando una iglesia me desdeña o me menosprecia el Antiguo Testamento, ya no me da confianza. Para que una doctrina me dé confianza, tiene que aceptar así la palabra profética desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así como dijo Pablo, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y a lo que Pablo se refería era al Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo dijo a Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfectamente instruido para toda buena obra, ¿a qué Biblia se refería, hermanos? Al Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Pero los educadores de hoy en día me dicen que el Antiguo Testamento no vale. Si Pablo estuviera vivo, sope para ellos, sope para ellos. ¿Sí? Sope para ellos, porque hey, ¿no estás leyendo acá lo que yo dije? ¿De dónde tú sacas que el Antiguo Testamento no es útil? Mira lo que dije yo acá. Ahora bien, el Nuevo Testamento, cuando se refiere a las Escrituras, es el Antiguo Testamento. Eso está claro.
Entonces lo que está claro en el versículo que acabamos de leer es que 2 ángeles no fueron predicadores de la iglesia bautista, no fueron predicadores de la iglesia pentecostal, no fueron predicadores de la iglesia de las asambleas de Dios. 2 ángeles dijeron: este Jesús que se fue de entre vosotros al cielo, así volverá como lo habéis visto venir, como lo habéis visto ir. ¿Entienden eso? ¿O hay ciencia y teología difícil de comprender que los indoctos no entienden? Porque digan: no, es que eso no ha ido al colegio, es que esos no fueron a la escuela, es que esos no han sacado tu curso de teología para que entiendan la palabra de Dios, por eso que la tuercen. ¿Está difícil de comprender las palabras de los ángeles? Está fácil. Los ángeles dijeron que Jesús volvería de la misma manera como se fue y que nuestros ojos lo verían. ¿Dónde queda aquella doctrina del rapto secreto? Pues, ¿a dónde? El versículo la desbarata. Y solamente estoy tocando un versículo. Solamente yo creo en lo que los ángeles dijeron. La gran esperanza de la iglesia es la segunda venida de Jesucristo, hermanos. Y según los ángeles dijeron que Jesús vendría en las nubes de los cielos. Y según Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Y Jesús, después de las señales, anunció su venida. Las naciones lamentarán, dijo Jesucristo, pero Él mandará a sus ángeles a juntar a sus elegidos desde los 4 vientos, el extremo de la tierra, desde los 4 ángulos. Así enseña la palabra de Dios. ¿Por qué me es necesario a mí saber que estamos viviendo en los últimos tiempos? Porque recuérdese, en las palabras que leímos en el Apocalipsis, después de dar las señales y los acontecimientos que sucederán cuando Jesucristo se manifieste, hay una pregunta que necesita ser respondida: ¿quién estará en pie delante de su venida? Se necesita que un pueblo esté preparado y esté en pie. ¿O a poco va a venir nuestro Señor Jesucristo y nadie lo va a estar esperando? ¿A poco el Dios Todopoderoso y Salvador se manifestará con su gran poder y gloria y nadie lo va a estar esperando? ¿No es digno de que nadie lo espere? A pesar de tan grande sacrificio que hizo por nosotros, este Jesús que murió por todos, ¿no es digno de que nadie lo espere? Claro que sí. Habrá gente en este mundo que lo esperará. Habrá gente que vivirá esperando a nuestro Señor Jesucristo. Algunos morirán en la espera, pero muchos estarán vivos y deseosos de recibir la segunda venida de Jesucristo cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Y es por eso que es necesario saber el tiempo en que estamos viviendo, porque nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y dijo Jesucristo esta palabra: cuando veas estas señales es porque yo estoy a las puertas. Entonces, bien, aquí voy con otra cosa que voy a citar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 5. Me es necesario citar ahorita porque he dejado algo atado y usted tal vez no se ha dado cuenta. Lo que yo he dejado atado ahorita y que no he podido demostrarles con la Biblia es esa frase de mi Señor Jesucristo que dice: inmediatamente después o después de la tribulación de aquellos días. Yo necesito encontrar ese tiempo. Por eso es que estoy citando estos versículos de la Biblia, porque necesito encontrar el tiempo al cual Jesucristo se estaba refiriendo. Porque yo hice una pregunta y dije: ¿esa tribulación ya pasó o estamos esperando? Y muchos de ustedes dijeron que no ha pasado. La respuesta así en seca es que ya pasó. Esa tribulación que Jesucristo habló ya pasó. Esa es la respuesta mía así en seco. Así, directo. Pero ahora tengo que demostrar con la Biblia si es cierto que ya pasó. Porque tampoco quiero que algunos de ustedes se confundan más de lo que pueda ser que ya estén. Ahora bien, estoy en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Allí en letras negritas en su Biblia dice manifestación del hombre de pecado, la parte del subtitulado que le da al versículo de la Biblia. ¿Cómo dice? Algunas versiones pueden cambiar. Manifestación del hombre de pecado. Ahora bien, ¿recuerdan que Jesús celebró una santa cena antes de morir? Y que los apóstoles, en mi mente estoy en San Juan 14, y que los apóstoles empezaron a entristecerse cuando Jesús les dijo lo que Él iba a padecer. Y ese día Jesús dijo: no se entristezca vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera,
yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar, y cuando os prepare el lugar, vendré otra vez para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, a este grupo de hermanos que estaba ahí con Jesús, quienes se le habían puesto tristes, Jesús los fortificó, les dio esperanza con el mensaje de venir a ellos y llevarlos consigo. Entonces la iglesia esperaba que Jesucristo volviera. Pero ya pasaron 2000 años y Jesucristo no ha vuelto. ¿No cumplió su promesa? ¿O qué falló de la promesa de Jesucristo? Nada ha fallado. Jesucristo cumplirá su promesa y a su iglesia se la cumplirá. Ahora bien, nosotros vemos leyendo el Nuevo Testamento que los apóstoles, los que escribieron las cartas, Pedro, Juan, Pablo, hablan de la segunda venida. Pero el pasaje que yo voy a citar también tiene un periodo de tiempo, porque me parece enseñar este pasaje que Pablo recibió algo de parte del Espíritu Santo con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y algo que tenía que ver con tiempo. Y esto dice así: oigan lo que el apóstol escribió con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ay, Pablo, lo que vas a escribir acá. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a terminar hasta el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice el apóstol: ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pues aquí las palabras de Pablo a la iglesia, seria. Él había instruido bien a la iglesia, porque dice: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les explicaba todas estas cosas? Ahora bien, hermanos, aquí el apóstol nos la complicó. Si yo hablando en este idioma que es imperfecto, nos las complicó, porque nos dijo a nosotros, a la iglesia, nos está hablando a nosotros que esperamos a Jesucristo, como los dos ángeles dijeron: este Jesús que se fue volverá. Entonces el apóstol dice: óiganme, no quiero que les engañen, no quiero que sean engañados, ni por carta, ni por espíritu, porque you know what, dijo el apóstol ahí, ¿verdad? Jesús no vendrá hasta que, dio un hasta, otra vez metió un tiempo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oh, ahora hay otra cosa. La profecía bíblica, hermano, es progresiva y se toma como un todo completo. Los salmos tienen profecías y hay que tomarla todo como un todo completo. Aquí el apóstol le dio un progreso a la profecía. Ahora me está diciendo, Jesús me había dado señales y dijo que después de esas señales Él aparecería. Ahora el apóstol dice que la venida de Jesucristo no se realizará, sino que primero vendrá el hombre de pecado. Ahora yo tengo que poner la Biblia a un ladito e ir a la historia y empezar a escarbar en la historia. ¿Cuándo es que sucedió esto? O si es que sucedió o no ha sucedido. Ve cómo hay interés en leer la palabra de Dios. ¿Qué decía Daniel 12:4? Que en el tiempo del fin el libro de Daniel iba a ser desellado. ¿Y cuándo cree usted que sucedió que el libro de Daniel fue desellado? Pues justamente en el tiempo del fin. ¿Pero cuándo fue el tiempo del fin?
Lo que sí yo sé, que el libro de Daniel ahorita está desellado y que sus profecías están siendo predicadas y entendidas por muchos. Que el tiempo del fin ha llegado porque el libro de Daniel no es más un libro sellado. Entonces ahora me toca ver cuándo sucedió el periodo del dominio del hombre de pecado. Las profecías de Apocalipsis, que son amplias y relacionadas a tiempos, y que para eso necesita ver una serie de Apocalipsis y otra serie de Daniel, y tomarse unas 20, 30 y hasta 40 horas. Tal vez no tiene tanta pereza, no viene muy cansado de hacerlo. Y entonces usted se hace un amplio conocimiento de las profecías relacionadas al tiempo. El último apóstol muere ahí por el año 100. Año 200 hay persecuciones, año 300 hay persecuciones, pero el año 300 las cosas cambian. Usted sabe eso de la historia, ¿verdad? Con la llegada de Constantino al poder, las cosas cambian. Las persecuciones pararon. Constantino aceptó la iglesia cristiana como iglesia del Estado romano. Por lo tanto, las persecuciones pararon. Y la iglesia aparentemente empezó a vivir en relativa paz. Pero la paz que la iglesia estaba gozando tuvo como consecuencias el sacrificar la verdad bíblica. Porque empezaron a introducirse a la iglesia muchos errores, muchas cosas falsas. A eso se le llama la apostasía de la iglesia. ¿Y cuándo es precisamente que empezó la apostasía de la iglesia según los tiempos predichos en Daniel y Apocalipsis? Contamos que la apostasía de la iglesia empezó en el 538. ¿Qué evento importante me hace llamar a mí el año 538? Cuando el obispo de Roma fue declarado cabeza visible de la iglesia de Dios aquí en la tierra, entonces la iglesia apostató. Cuando la iglesia del tiempo, 538, nombró al obispo de Roma cabeza de la iglesia entró en ese periodo de apostasía. Y se cumplieron las palabras del apóstol. Ese hombre se sentó en el lugar que le corresponde solamente a Dios y se hizo pasar por Dios como que si fuera Dios. Y si hay algo que existe hasta el día de hoy, es eso. Eso no se ha cambiado. Ese tipo sigue siendo la cabeza de la iglesia católica y sigue siendo respetado por las naciones y sigue siendo hasta el día de hoy, para todos los líderes de esta tierra, el hombre más prominente de Dios aquí sobre la tierra. Así es aceptado y es recibido en cada nación con los honores que se merece. Reyes, gobernadores y presidentes se han arrodillado delante de él, han besado de la mano y aún hasta los pies, y esto hasta el día de hoy, cuando se dice que estamos viviendo en tiempos tecnológicos, en tiempos de gran conocimiento de todas las ciencias, y la gente es más, ya dejó de ser tonta, la gente sigue teniendo esos conceptos de arrodillarse delante de la presencia de este hombre, de quererle besar la mano hasta el día de hoy. Pero eso empezó en el año 538. Eso empezó hace 1500 años, esa desgracia que le entró a la iglesia. Y en esos entonces no había tantas iglesias como el día de hoy. Había solo una iglesia conocida. Y esa iglesia conocida es la así llamada Iglesia Católica Apostólica de Jerusalén. Romana, hermanos. ¿No les da una idea a eso? ¿Dónde tenía el trono el César? ¿Y en dónde pone su trono la iglesia? En Roma. Algo raro está pasando porque Satanás, dice Apocalipsis 3, tiene su silla y su trono acá. Y cuando estudiamos, su trono y su silla era el imperio romano. Pero Satanás, fíjense, Satanás tiene su silla y su trono en el imperio romano. Satanás se quita del trono y se lo da a la iglesia de Cristo, y la iglesia empieza a gobernar desde allí. Desde allí es algo para perderle confianza, ¿no? Desde allí es algo para perderle confianza. Y hermanos, no se jacten del protestantismo y que nosotros acá y que nosotros allá y que aquí somos la mata de donde se pone bien gallito usted porque es protestante. Las cosas no han sido así, hermanos.
Las cosas no han sido fáciles como hoy, como usted las ve hoy, las vive hoy, que ahora cualquier charlatán se dice ser cristiano. Las cosas en esos tiempos eran serias, hermano. Y si usted quería servirle a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia y a lo que estaba escrito en la palabra de Dios, era muerto cobardemente usted y su familia, y se usaban los lugares públicos para que nadie lo volviera a hacer, para darle un escarmiento a esa aldea, para darle un escarmiento a ese pueblo. Y los actos de juicio, de muerte, eran decretados o autorizados por los así llamados autoridades de la iglesia. Esa es la historia, hermanos. Y esa no es mentira, eso es estado. Usted se va a cualquier libro y lo encuentra. Entonces hay un periodo de apostasía el cual el hombre de pecado, el hijo de perdición, está gobernando. Pero ese periodo llega a su fin. Según Daniel y según Apocalipsis, da como periodo 1260 años. Y eso es importante. Daniel 7, Daniel 13, dan como periodo de gobernación del hombre de pecado o de la bestia de Daniel, de la bestia de Apocalipsis, que es el mismo hombre de pecado, dan como tiempo 1260 años. Entonces, como protestantes y estudiosos de la palabra, nosotros entendemos que cuando el obispo de Roma fue declarado cabeza visible de la iglesia, y es más, vicario de Cristo, nosotros entendemos que la apostasía de la cual el apóstol Pablo había hablado empezó. Ahí empezó a contar los 1260 años. Entonces, desde el año 38, contando 1260 años, llegamos hasta el año 1798. Ahora bien, Daniel 12:4 decía que su libro iba a estar sellado y que se iba a sellar en el tiempo del fin. Jesucristo dijo: y enseguida después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Vaya usted a la historia y vea si la Iglesia Católica como tal, en el periodo de la Edad Media, le metió tribulación al pueblo de Dios. Hermanos, se considera que 50 millones de personas fueron muertas por la Iglesia Católica. Se consideran los libros de historia, no yo, los libros de historia dicen que alrededor de 50 millones de personas fueron muertas a manos del clero durante su largo periodo de gobierno. Reyes, gobernadores, príncipes, todos estaban bajo el dominio de la iglesia. Nadie podía levantar una mano. Nadie. Quien se atrevía a hacerlo era muerto de la manera más horrible, dado de comer a las bestias, arrastrado por los caballos en los estadios. Se inventaron todo tipo de tortura. Mire allí en la historia las clases de tortura que se inventaron, las máquinas y los fierros que se inventaron para torturar a la gente, cual único delito era querer honrar a Dios de acuerdo a la Biblia. La iglesia apóstata le quitó la Biblia al pueblo y dijo que nadie podía leerla ni interpretarla, sino solo el clero era capaz de interpretarla, y adoptó como idioma oficial el latín. O sea, de que usted no hablaba nada de latín, pero el hombre, quien representaba el clero, daba sus speech, sus misas en latín. Y usted así como entraba, así salía. ¡Ey! Y eso hasta hace 50, 40 años allá en mi país, todavía estos hombres se atrevían a dar sus misas en latín. La gente entendía, no entendía nada. Pero la gente había aprendido a reverenciar al hombre y a ignorar la palabra de Dios. La gente miraba a Dios como el hombre. Es lo único que la gente conocía. La iglesia estaba completamente en apostasía. Y fueron miles y millones de personas las que murieron creyendo que honrando a ese hombre le servían fielmente a Dios. Y se inventaron un montón de doctrinas, hermanos.
que existen hasta el día de hoy, como por ejemplo una de las cuales acabo de tener problemas porque la mamá de mi mamá murió, eso de los 9 días, del remate de los 9 días, de los 40 días, porque tu alma anda por allá y hay que orar por él para que encuentre paz y un montón de cosas que se inventaron a meter. Introdujeron la adoración a las imágenes, cada pueblo con su imagen, cada imagen un día de fiesta al año. Introdujeron un sistema para recoger dinero tremendo al punto que llegó a recoger y a recoger y a recoger y a recoger dinero. El sistema de adoración que inventó daba para recoger dinero. Ahora, hermanos, hay por el año 1500, ustedes conocen que hubo la Reforma Protestante, ¿sí o no? Ya habían hombres que se habían venido revelando, los cuales se llamaban pequeños heraldos de la verdad. Pero en el año 500, 1500, apareció un hombre que se le llama el campeón de la verdad, y es Martín Lutero. Martín Lutero no pensaba, hermano, salirse de la Iglesia Católica. Él dice solo quería reformar la Iglesia Católica. Él entendió que lo que la Iglesia Católica estaba haciendo era mal, y lo que había hecho era mal. Pero él amaba a su iglesia. Y él, con un corazón sincero y bondadoso, él había leído la Biblia porque él fue un monje dedicado. Un monje dedicado, se graduó de teólogo en la Biblia, empezó a dar clases de teología en la Universidad de Wittenberg en Alemania y empezó a ser bien dedicado. Y él, como todos los monjes, sus compañeros, él también dice quería encontrar el cielo. Y si el cielo se gana siendo monje, pues yo me haré monje para conseguir el cielo. Y se sometía a ayunos, a oraciones hasta de 6 horas, dice, y lo hacía todo así porque se le había enseñado que la salvación se gana por obras. Pero cuando leyó la Biblia, dice, y especialmente el libro de Romanos, encontró que la salvación es por gracia, y por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice que a él se le había enseñado que Dios era un Dios justo y severo, que siempre estaba esperando lo mejor de ti, porque si no, mate. Pero él entendió que Dios es un Dios justo, pero también entendió, dice, que Dios es un Padre amante, ¿sí? Y eso la iglesia no lo enseñaba. El Padre amante, que es Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la había hecho a un lado la iglesia. La iglesia apóstata de la cual habla el libro de Tesalonicenses es que se sienta como Dios haciéndose pasar por Dios. La intersección que le pertenece a Jesucristo, que fue ganada con su propia sangre, había sido quitada. Y la gente pensaba que su intercesor entre Dios y el hombre era el sacerdote. Y bien les confesaban sus pecados al sacerdote porque creían que ese hombre es el que hacía intercesión entre Dios y el hombre. De esa manera había quitado el evangelio de Jesucristo y había implantado su propio sistema, que es un sistema de hombre que lleva el sello de Satanás. Y miren que yo lo estoy diciendo libremente ahorita, pero créanme que llegará un tiempo que yo no pueda decir estas cosas sin no ser sacrificado yo y aún hasta mi familia. De verdad que va a volver a pasar. Y usted dice, ¿cómo va a ser eso posible? Porque la Biblia lo dice, porque hay que leer toda la profecía bíblica y darse cuenta que todas estas cosas volverán a pasar. Tremendo. Entonces, como tengo la oportunidad de hacerlo, me doy a la libertad de hacerlo ahorita y de instruir a los que podamos ser instruidos ahorita. Entonces se levantó Martín Lutero y Martín Lutero recibió inmediatamente la grande oposición. Pero Dios estaba con Martín Lutero y el movimiento. Y el Espíritu Santo empezó a mover a hombres juntamente con Martín Lutero. Y hombres de poder se fueron uniendo a Martín Lutero. Príncipes se iban uniendo a Martín Lutero. Lo iban protegiendo. Tanto así que uno lo protegió y lo metió en un castillo. Lo tuvo durante 2 años. En esos 2 años Martín Lutero tradujo la Biblia de latín al alemán. Pasó a traducir, imaginen lo que costaría traducir la Biblia manual, hermanos. Se necesita tiempo y traducirla, y este hombre lo hizo. Tremendo el Martín Lutero. Entonces, los clérigos de la época de Martín Lutero lo querían descuartizar, despedazar, pues estaban acostumbrados a hacer eso, pero por cosas no podían. A Martín Lutero cada día se le unía más gente, y gente poderosa. Gente poderosa se le unía a Martín Lutero y lo protegían y lo estaban protegiendo. Hasta cuando él fue a la dieta de Worms. Una dieta es como un juicio. Cuando Carlos V lo mandó llamar a la dieta de Worms y los príncipes le dijeron, queremos que nos garanticen la vida de Lutero. Y entonces dijo él, sí, yo lo garantizo, y firmaron un salvoconducto. Pero según los historiadores, el historiador que escribe la historia de Lutero, cuando es un largo viaje, cuando Lutero iba pasando por los pueblos, muchos lo recibían con aplausos y, ay, vamos Martín Lutero, tú de verdad,
un campeón de la verdad, pero muchos pueblos lo tiraban piedras y le decían, muerte al hereje, que muera el hereje, y pum, 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 lo cubrían porque lo querían descuartizar a Martín Lutero. O sea, que llegar al juicio no era fácil, pero llegó. Y en el juicio tuvo la valentía de decir estas palabras. Antes creía, dijo, que el obispo de Roma o el sacerdote era el representante de Dios aquí en la tierra. Lo dijo delante de todos los dignatarios ahí. Y Carlos V, el gran emperador del imperio greco-romano, ahí. Lo dijo ahí, dice, antes creía que el obispo de Roma era el representante aquí, de Dios aquí en la tierra. Hoy creo que es el representante de Satanás aquí en la tierra. Dice el historiador que los representantes ahí se quedaron como petrificados al oír que Martín Lutero dijo, hoy creo que el obispo de Roma es el vicario del diablo y el representante de él aquí en la tierra. Inmediatamente lo hubieran querido descuartizar, pero había un poder sobrenatural que ellos no podían soportar. El Espíritu Santo estaba obrando con poder en Martín Lutero. Y Martín Lutero salió de ahí, pero a causa de la furia que había provocado, fue ahí donde el príncipe y sus príncipes decidieron protegerlo y esconderlo, porque pensaron que lo iban a ir a buscar hasta debajo de las piedras. Fue ahí donde idearon esconderlo y lo escondieron durante 2 años. Pero luego después Martín Lutero salió y empezó su obra hasta que Alemania fue declarada nación protestante. Se le siguió Inglaterra con esa versión del rey Jacobo y su versión King James, mandó a hacer su propia traducción. Inglaterra se independizó de la Iglesia Católica y empezó a fluir la reforma protestante. Dios estaba obrando, los tiempos del fin se acercaban, las iglesias empezaron a surgir. La iglesia ideó un plan, la llamada Contrarreforma, e instituyó juicios como la Santa Inquisición. Bueno, ahí dice Santa, de Santa no tiene nada de eso. La Santa Inquisición, esa Santa Inquisición cortó cabezas a lo loco. Hizo matazones en países como España, Francia, hizo matazones en Francia. En el conflicto de los siglos se lee que los hugonotes se le habían revelado y se les había prometido paz, pero en una noche decidieron atacarlos y mataron a un montón de protestantes en Francia en una sola noche. Los clérigos hicieron devastaciones de sangre, la sangre corría por los riachuelos de Francia, hicieron a su antojo porque lo que querían era eliminar a los protestantes. Pero aquí siguen los protestantes, no han sido eliminados, y ahora hay una gran diversidad de iglesias. Pero para el año 1700 Estados Unidos era una nación en progreso, hermanos. ¿Sí? Por el año 1700, ya se me volvieron para acá, continúo. Por el año 1700, Estados Unidos era una nación en progreso. Y yo siempre cito cuando hablo de esto la independencia de Estados Unidos. ¿Para cuándo fue la independencia de Estados Unidos? Solo para que se pongan en esa fecha. Para 1776, la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos estaba haciendo una nación en progreso y los protestantes habían encontrado en esta nación un lugar de refugio, un lugar donde podían adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, y huían de la persecución papal y se venían y formaban aquí sus iglesias y adoraban a Dios conforme a los dictados de su conciencia, conforme estaba escrito en la Biblia, y la iglesia de Dios empezó a encontrar un refugio en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues bien, fue aquí en los Estados Unidos de Norteamérica donde estaba la iglesia de Dios para la época, donde se vieron las señales de los tiempos. Según los historiadores, aunque el periodo papal duró desde 538 hasta 1798, las persecuciones habían parado como 25 años antes. ¿Qué periodo importante sucedió en 1798 para decir que ahí se terminó la apostasía de la iglesia? Porque Francia juega un papel muy importante. Porque la Revolución Francesa juega un papel muy importante. Porque los libros dicen que la Revolución Francesa cambió el mundo y la manera que lo vemos. Porque Napoleón Bonaparte dio órdenes a su general Berthier que entrara a Roma, que tomara cautivo al Papa y que muriera en el exilio. Y eso nunca antes se había visto.
que alguien se rebelara contra tan fuerte poder, pero a través de la Revolución Francesa lo hizo y ahí le dio un corte al Papa. Ahí la profecía dice que la bestia recibió una herida de muerte. Y ahí los 1260 años terminaron. Porque a partir de ahí las cosas como que se desinflaron. Después de 1798 las cosas, ese poder terrible y a que todo el mundo le tenía miedo, dejó de ser ese poder terrible y malo. Y a partir de ahora parecía que eran unas humildes ovejitas. Pero ¿a quién se le va a olvidar tantos años que hicieron antes de 1798? Pues bien, la primera de estas señales apareció para que lo vieran los paganos o para que lo viera la iglesia de Dios de los tiempos. Para que lo viera la iglesia de Dios de los tiempos. La primera de estas señales apareció en conformidad con Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, que dice que hubo un gran terremoto. En 1755 se registra hasta la fecha el terremoto más grande que haya existido. Y el conflicto de los siglos lo numera a este terremoto, o lo señala a este terremoto como el abrirse de las señales que Jesucristo había dado. Jesús dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, iban a haber señales. Las tribulaciones, las persecuciones habían parado, las inquisiciones, los tribunales inquisidores habían parado, la sangre de los mártires había dejado de correr. Inmediatamente después apareció, según el Apocalipsis, el rompimiento del sexto sello. Hubo ese gran terremoto, el cual se le conoce como el terremoto de Lisboa. Bien, este terremoto es el más grande en magnitud que se conoce hasta el día de hoy. Se sintió en toda Europa, se sintió en América y se sintió en una gran parte de África. Se dice que en Argelia miles y miles murieron. Argelia está en la parte norte de África. Se dice que en Marruecos miles y miles murieron. Marruecos está en la parte norte de África. Se dice que una isla de Marruecos de alrededor de 10.000 habitantes desapareció por completamente. En España las catástrofes fueron enormes. En Cádiz dice que barrió por la ciudad del terremoto, pero su centro fue en Lisboa. Lisboa era una ciudad próspera para 1758, pues si se recuerdan, Portugal había conquistado a todo lo que es el territorio brasileño y había recogido el oro y todas las riquezas de Brasil, y se había formado Lisboa como una de las ciudades magníficas. Tenía oro suficiente, habían hecho un muelle completamente de mármol. Las calles y todo era bellísimo en Lisboa, pues está junto a la mar, es una ciudad costera, pues allí se sintió el mayor de los temores. Se dice, y esto es según el conflicto de los siglos, que en Lisboa aproximadamente 60.000 personas murieron en 6 minutos, lo que duró el terremoto. 60.000 personas y toda la ciudad fue destruida. El terremoto fue tan terrible y causó grandes estragos, pues sucedió en un día de fiesta de la Iglesia Católica. El terremoto sucedió para 1 de noviembre de 1755. Y el 1 de noviembre, ¿qué fiesta celebra la Iglesia Católica? El Día de Todos los Santos. Pues las iglesias estaban congregadas, estaban completamente llenas para cuando el terremoto vino, alrededor de las 9:30, 9:40 de la mañana. Y el terremoto fue tan grande que miles y miles se arrodillaban delante de las imágenes, las abrazaban, se arrodillaban delante del sacerdote, pedían por misericordia y nada. Las iglesias de Lisboa quedaron completamente destruidas. Pareciera que el Dios al cual adoraban ni nunca jamás lo escucharon. Fueron miles en total en un solo día. En Lisboa se cree que murieron 90.000 personas. La tercera parte de la ciudad quedó completamente destruida. Seguido después de eso, como habían velas encendidas, esas velas provocaron incendios y la ciudad completamente estaba en incendio toda. La gente se había refugiado en el muelle que era completamente de mármol, y dice el historiador que parece que las olas se habían retraído por un lapso de tiempo, pero enseguida volvieron en una manera gigantesca, hasta de 30, 40 pies de alto, y envolvieron a toda la muchedumbre y la arrastraron hacia el mar, y esos cuerpos nunca volvieron a aparecer, dice el historiador. Así fue como este terremoto tan grande y de magnitud en su totalidad, dicen los historiadores, y este terremoto cubrió 10.000
millones de kilómetros cuadrados en todo el planeta. ¿No se ha sentido un terremoto con tan grande magnitud como ese? Terrible terremoto. Pues bien, este terremoto llamó la atención de la iglesia creciente, la que estaba aquí en América. Aquí en América había una iglesia que le adoraba a Dios y llamó la atención. Y todos fueron a la Biblia y empezaron a leerla. Las profecías bíblicas empezaron a tener un nuevo sentido. La gente se empezó a interesar por la Biblia. El ángel había dicho a Daniel que en el tiempo del fin su libro sería desellado. Y Dios estaba obrando. Es Dios quien se estaba moviendo. Seguidamente después, hermanos, para el 19 de mayo de 1780, a tan solo 25 años de aquel terremoto, sucedió el gran día oscuro. Y eso fue aquí en toda la parte de América, principalmente el parte de Canadá. Se le conoce como el día oscuro de Nueva Inglaterra. Dicen que es un fenómeno igual, no ha tenido igual, o sea, no ha tenido otra comparación a lo que sucedió. No es como los eclipses que usted dice, a ver, el eclipse, medio minuto, 2 minutos y pum. No, la oscuridad fue tan densa y empezó desde las 9:30 de la mañana. Las nubes empezaron a chocar y a tapar y la oscuridad fue terrible como nunca antes se había visto. Pareciera que la oscuridad era tan grande que hasta las mismas luces de la vela quedaban envueltas en oscuridad. Según un historiador, un papel completamente blanco no se podía ver a una cierta distancia de la cara, no se veía el papel blanco, la oscuridad era tremenda. Las aves empezaron a cantar ahí como a las 11 de la mañana, como que si la noche había llegado. Todos los animales empezaron a recogerse porque ellos entendían que la noche había llegado. El único, dice el historiador, que sabía que la noche no había llegado era el hombre. Pero más sin embargo, el carpintero dejaba su martillo y sus herramientas y se volvía a las casas. Los niños en la escuela se volvieron a sus casas y todo empezó a ser un caos. Muchos pensaron que el fin del mundo había llegado y las iglesias de la época empezaron a hacer reuniones y muchos pastores se reunieron y empezaron a hablar y a predicar y a citar versículos bíblicos como el que yo cité de Mateo para enseñarles que esas señales estaban allí en la Biblia y que Jesucristo las había enseñado. Y así se fortificaba la iglesia. Ahí como a las 3 de la tarde apareció el sol como en un ratito, dice, pero nuevamente muy pronto volvió a oscurecer y el oscuro de la noche no fue menos que el oscuro del día, fue tan oscuro que no se veía nada arriba, ninguna luz celeste se podía ver, pero ahí como a la medianoche se dejó ver la luna y cuando la luna apareció completamente de sangre, dice. Eso pasó el 19 de mayo de 1780. Al terremoto iba el día oscuro, pero las señales eran para los impíos, las señales son para la iglesia de Dios. Las señales están dadas para la iglesia. ¿A dónde estaba la iglesia en esa época? En los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A dónde se dejaban ver las señales? En los Estados Unidos de Norteamérica. Las señales son para la misericordia de Dios a su iglesia. Y ahí fue donde despertó. Miren, hubo un despertar religioso para finales de 1700 y inicios de 1800 aquí en Estados Unidos que ha quedado registrado. Si ustedes van al Google, vean que hubo un gran despertar religioso porque estas señales provocaron que la gente fuera a la Biblia y fuera a la Biblia algo está por aparecer. Y el apóstol había dicho acerca de la venida y de la reunión con él, no se muevan tan fácilmente, porque esto no sucederá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Y entonces entendieron estas profecías y el hombre de pecado se había manifestado. La persecución de la que Jesucristo había dicho se había presentado ya. Entonces Jesucristo estaba pronto a venir. Y el mensaje de la segunda venida de Jesucristo nunca había tomado tanta relevancia, sino hasta finales de los años 1700. Y para principios de los años 1800 se predicaba la segunda venida con tanta fuerza, con tanto poder, por toda América. Las estaciones de los radios predicaban en todo el mundo que Jesucristo muy pronto volvería y se tomaba como señal las señales de los tiempos del fin que ya habían sucedido. Y según Mateo capítulo 24, versículo 32, oiga lo que Jesús dice, y todo esto se citaba ahí en sus sermones. Mateo 24, capítulo 32, perdón. La cosa se había puesto bien interesante para esas fechas.
Allí hasta el más rebelde, hasta el hijo más malcriado, se hacía cristiano, se arrodillaba y decía: mamá, perdóname por todos los pecados que he cometido. Jesucristo venía. Había un interés enorme en que todos estaban plenamente convencidos de que Jesucristo venía. ¿Sí? Y es que Jesucristo había dicho, miren lo que Jesucristo había dicho en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y como todas esas cosas se habían visto, los predicadores y toda la iglesia entendió que Jesucristo estaba cerca de las puertas y predicaban con gran certeza y seguridad que Jesucristo vendría. Ese movimiento religioso fue llevado por muchos hombres. Un hombre llamado José Wolf, lo cual Ellen White lo cita en el conflicto de los siglos, se encargó de predicar de descendencia judía, predicó la venida de Jesucristo por todos lados del mundo, iba por ahí y por acá predicando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos, conocemos mucho a Guillermo Miller. Guillermo Miller no creía en la Biblia, pero se interesó en leer la Biblia, y especialmente en el libro de Daniel, y también para el año 831, Miller estaba predicando acerca de la venida de Jesucristo. Miller, ya sabemos, como todos aquí sabemos, que Miller empezó a predicar que Jesucristo venía para 1844. Y hubo un gran movimiento. Las iglesias, sin importar nombres, les prestaban el púlpito a Miller, y Miller iba a toda clase de iglesias y predicaba que Jesucristo pronto venía. Y parecía que el Espíritu Santo volvía el mensaje de Miller, y todos se quedaban maravillados por lo que Miller decía, porque abría el libro de Daniel con que nunca antes se había visto que el libro de Daniel fuera abierto tan claramente como lo hacía Miller. Cuando Miller llegó a Maine, allá fue donde Ellen White y su familia conocieron las predicaciones de Miller, y Miller, ese día tomaron la decisión, Ellen y su familia, de convertirse al movimiento millerita. Dejaron la iglesia metodista para unirse al movimiento de Miller, porque creyeron también que Jesucristo venía pronto, porque tal como lo hacían y presentaban la palabra de Dios, presentaban estos versículos que yo he presentado, se creía que Jesucristo estaba a las puertas, porque así lo había dicho. Jesús dijo: cuando vieran estas señales, yo estoy a las puertas. Y por eso el mensaje tenía gran fuerza y la gente lo aceptaba, y eran miles y miles que se congregaban. Y se le conoce el gran despertar religioso de Norteamérica. ¿Sí? Ya prediqué bastante y ustedes ya están orgullosos. ¿Ah? Yo sé que esto te lleva tiempo, Ricardo. Yo sé que esto lleva tiempo, pero a veces es necesario decirlo. Yo sé que esto lleva tiempo, pero es necesario que conozcamos la historia. No sabemos quiénes somos a menos que sepamos la historia. ¿Sí? No, está bien, ya terminé. No sabemos quiénes somos a menos que conozcamos la historia, hermanos. ¿Ven? Entonces, bien, Guillermo Miller estaba equivocado con respecto a la fecha de 1844. Pero su mensaje logró que muchos se despertaran y que fueran a la Biblia a ver si lo que este hombre decía era cierto. Guillermo Miller se equivocó con respecto al evento, pero sí algo pasó en 1844. Aquí está esta iglesia. ¿Quién cree que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? Hay un hombre llamado Hiram Exxon, a quien dice que recibió una visión del santuario, que vio claramente el santuario, y la iglesia adventista del séptimo día está sentada sobre la doctrina del santuario. Todas nuestras doctrinas están en el santuario. Como para la iglesia judía el santuario era lo más importante, y como para el Salmo 77 dice: el camino de Dios está en el santuario, para nosotros también el camino de la verdad y del conocimiento está en el santuario. Jesucristo está en el santuario, se fue al santuario a interceder por nosotros delante del Padre en el cielo, ofreciendo su propia sangre. Y todos los pecadores iban a tener misericordia y bondad por medio de la sangre de Jesucristo. Pero había que ver a Jesucristo, no al hombre en la tierra, a Jesucristo ministrando en nuestro favor, poniéndonos delante del Padre para que nuestros pecados fueran perdonados. Como el santuario tenía dos compartimientos, lugar santo y lugar santísimo, entendemos claramente que en 1844 Jesús pasó de ministrar en el lugar santo a pasar al lugar santísimo como nuestro gran sumo sacerdote. Y según Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, cuando Juan ve las señales de los tiempos, él ve que el santuario en el cielo está abierto, porque el libro de Apocalipsis presenta el santuario en todos, ahí está escrito, ahí está dibujado el libro del santuario. Ve que el arca del testimonio, el arca de los mandamientos se deja ver allá en el cielo. Entonces el gran movimiento de 1800 creó que todos se pusieran a la expectativa, todos a la expectativa de las cosas que iban a pasar.
Y muchos llegaron a entender que Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a realizar la última obra en favor del hombre. Y esto es bien importante y vital para nosotros. Jesucristo viene para llevarse a sus escogidos, ¿sí o no? ¿Cómo sabe Jesucristo cuáles son sus escogidos? A menos que haya habido un juicio previo antes. Nadie puede ser escogido, un sorteo como se le llama aquí. Sortean esos aguacates. ¿Y qué hace usted con los aguacates? Eso se llama sortear. A menos que previamente no haya habido un juicio, no se sabe cuáles son los elegidos. Y Jesucristo viene por segunda vez a juntar a quienes, a sus elegidos. Por eso entendemos claramente que Jesucristo está en una escena de juicio en el cielo. Porque cuando Jesucristo viene con un galardón para darle vida eterna a todos aquellos que se atuvieron a su testimonio y guardaron sus mandamientos. Jesucristo viene con una lista para llevárselos al cielo, porque previamente se sabe quiénes son los que van a ir al cielo. La cosa no es que Jesús toma como una red, como un pescador, tira la red al río y levanta toda clase de pescados, hasta anguillas, y allá en el cielo dice, uy, aquí te traje pero tú no eras, aquí te traje pero tú no eras, y lo regresa de vuelta a la tierra. La cosa así no es. Previamente Jesucristo sabe quiénes son los que se van a ir al cielo. Hay una obra de juicio en el cielo, y es en favor de los santos del Altísimo, dice Daniel. Ese juicio es en favor. Jesucristo es presentado en Daniel 7 como llevado delante del Padre, y tronos fueron puestos, dice. Y Jesucristo es presentado para hacer juicio en favor de los santos del Altísimo, dice. ¿Ve cómo es la cosa? Seguidamente después de esto, se entendió claramente por medio de las Escrituras que para que un pueblo estuviera en pie delante de Dios cuando Él viniera por segunda vez, era necesario predicar un mensaje. Y el mensaje fue claramente revelado en Apocalipsis capítulo 14, a lo cual conocemos los 3 mensajes del Apocalipsis. Y desde allá para acá se ha predicado estos mensajes. El primero de estos mensajes dice que el juicio de Dios ha llegado, y en su versión dice que ha llegado. Y este mensaje no se había predicado antes, sino hasta esta fecha. El Espíritu Santo no había inspirado a nadie a predicar este mensaje. Hasta esas fechas empezaron a predicar que el juicio de Dios había llegado, pero había llegado para la iglesia. El apóstol Pedro había dicho, es menester que el juicio empiece primero por la casa de Dios. Y si empieza primero por la casa de Dios, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Había dicho el apóstol Pedro. Así es de que se empezó a predicar que había que adorar a Dios. Y el mensaje señala al verdadero Dios a adorar. Según el mensaje hay que adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si tú aceptas este mensaje y te pones con todo tu corazón a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, esto te lleva a otro mensaje. El otro mensaje es que ahí está implícita la ley de Dios. Porque en Éxodo 20, cuando se da el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero especialmente el cuarto mandamiento, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y el 7º lo reposarás. Y se da una razón específica. Porque en 6 días Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas y todo lo que en ello hay. La razón para guardar el sábado es porque Dios es el único Dios y porque Él es el creador. Esa es la única razón. Y lo que identifica al verdadero adorador del falso adorador es el sábado. Caramba, lo tengo que decir, pero es verdad. Ven, lo tengo que decir, pero es verdad. Y parece que soy un fanático, pero así es. Muchos dicen adorar a Dios, pero ¿están adorando al verdadero Dios? La señal es adorar al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo le digo yo al mundo como testimonio que mi Dios es el Dios creador al observar su día sábado? Así le estoy dando yo testimonio al mundo que mi Dios no es un Dios pagano, no es el Dios de allá, ni de allá, ni de allá. Mi Dios es el que creó los cielos y la tierra.
Así como yo le digo, y el mensaje de Apocalipsis dice que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y hay yo pues, entonces ¿a quién debo de adorar? A al que la Biblia dice que debes de adorar. Pero seguidamente después hay un mensaje que dice, caída, caída es Babilonia. Nunca se había predicado que Babilonia es caída, y Babilonia es el mismo sistema apóstata de religión falsa que había existido durante tanto tiempo, pero había sido caída en 1798, había sido quebrada, había sido sangrada, y el mensaje dice, caída, caída es Babilonia, y se empezó a predicar que Babilonia había caído, que ese sistema había caído, y que había que adorar a Dios. Pero seguidamente después viene otro mensaje y dice de que si alguno adora a la bestia o su imagen, él también se recibirá del vino de la ira de Dios. O sea que la bestia y su imagen continúan sobre esta tierra hasta que Jesucristo venga. Y no es cuestiones de chips, no es cuestiones de código de barras, no es cuestiones de esto, no es cuestiones de otro. El gran conflicto final, hermanos, claramente que les quede, tiene que ver con un sistema de adoración. O adoras a esto o adoras a aquello. Pero la Biblia está señalando a quién debes de adorar. Y llegará el momento que tú debes de demostrar que tu Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y debes de ponerte firme, decir, es que mi Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y cuando la ley dominical sea dada sobre los países, principalmente de Norteamérica, entonces el mensaje tomará tanta relevancia y tanta poder. Cuando te obliguen a que debas de adorar a Dios en domingo, entonces las cosas se van a poner duras, porque el mensaje dice otra cosa. Entonces el mensaje dice claramente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese momento es terrible. Ese momento es otro momento de persecución, pero la persecución de la cual habla Jesús en Mateo 24 es la que ya pasó, la gran tribulación. Lo que a la iglesia le espera es una tribulación cortita, porque Jesucristo está por venir. Hermanos, que Dios me los bendiga. Dios espera de cada uno de nosotros un servicio de adoración completo. ¿Y saben cuál es el verdadero servicio de adoración completo? Aquel servicio que está provisto de humildad, de arrepentimiento y de fe. Que Dios me bendiga.